Esto del plan de salvación es muy importante que nosotros le prestemos mucha atención y aprendamos, ya que hay un plan de salvación. Y un plan es un plan. Y este plan de salvación es sagrado. Es sagrado. Comienza y termina con Dios para bendición del hombre. Algo planificado. Cuando hablamos de plan, estamos hablando de idea del modo de llevar a cabo una acción. Un programa, por ejemplo, en el que se detalla el modo y el conjunto de medios necesarios para llevar a cabo esa idea. Y al ejecutar esa idea, hay medios que se utilizan, pero todo eso es planificado. La salvación es un plan. La salvación no es algo inventado. La salvación no es algo ideado por alguien que tiró algo a ver si se le pegaba. La salvación es una idea que viene desde el corazón de Dios. Y todo lo que sucede en este plan, el Señor lo conoce. Y nada de lo que sucede en el plan de salvación sucede porque Dios sabía que iba a pasar así. Como hay gente que quiere decir, no, porque Dios sabía, entonces por eso actúa así. No, todo lo que nosotros, todos los planes que Dios ejecuta, lo ejecuta mediante una organización, mediante algo planificado. Siempre hemos escuchado hablar que Dios es un Dios de planes. Dios no inventa nada. Dios no tira una a ver cómo sale. No, Dios es un Dios de planes. Y la salvación es un plan, no es un invento. La salvación es liberación. Y nosotros sabemos que todas las religiones del mundo, en su gran mayoría más bien, enseñan que necesitamos ser liberados. Pero cada una tiene un entendimiento diferente de lo que necesitamos para ser liberados. O por qué necesitamos ser liberados y cómo se puede recibir o lograr esa salvación. Sin embargo, no podemos ignorar que la Biblia deja muy claro que solo hay un plan de salvación, no hay dos, solo hay uno. Y en la palabra está. Lo más importante que hay que entender es sobre el plan de salvación, es que el plan de salvación es de Dios. Esto nace con Dios. Y cuando se idea el plan de salvación, cuando se planifica el asunto de la salvación, al hombre no se le preguntó cómo, cuándo, por qué y para qué. Ahí el hombre no tiene participación cuando surge el plan de salvación, sino que eso surge en la esencia de Dios, digamos, en la participación del Padre, en la participación del Hijo, del Espíritu Santo, Jehová Dios de los cielos. Sabemos que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. No es el que predica el que convence de pecado, es el Espíritu Santo. Entonces, tiene su función. Cristo es el que muere en la cruz del Calvario. Amén. Entonces es importante que entendamos esto a la luz de la palabra para no tratar de inferir o no equivocarnos en la forma de enseñarle al hombre lo que tiene que ver con el plan de salvación. Usted sabe, hermanos, que el ser humano por defecto quiere tener participación en todos los eventos importantes de la humanidad, del hombre y aún de Dios. Si al hombre lo dejaran, le quita al Dios el puesto. Dios, porque sabe todas las cosas, Él es poderoso, no comparte su gloria con nadie, pero el hombre le gusta, le agrada tener participación en los eventos trascendentales de la vida. Por eso es importante que nosotros estemos claros que la salvación es un plan,
es un plan y que ese plan es de Dios. Ahora, ¿por qué es en el plan de salvación es de Dios? Primero, debemos entender por qué necesitamos ser salvos. ¿Por qué necesitamos ser salvos? Sin duda alguna, necesitamos ser salvos porque hemos pecado. Pero es probable que cuando usted le presente esa verdad a alguien, te diga, yo no mato, yo no robo, a quien no le doy, no le quito. Yo vivo aquí sentado en una silla en mi casa, yo no salgo a ningún lugar, yo soy muy moralista, yo soy muy buena gente, yo soy muy puntual, yo soy. Sí, pero yo no le voy a quitar nada de eso, pero usted necesita salvación. En primer lugar, debemos entender que todos hemos pecado, señores. Recordémonos en Génesis capítulo 3. Dios ordena a Adán y Eva actuar y moverse, haciendo y no haciendo algunas cosas. Desobedece Eva, guiada por la serpiente que le motivó a comer del árbol prohibido. Ella procede a hacerlo e inmediatamente se cumple en la vida del ser humano la destitución de la gloria de Dios y el hombre pierde toda capacidad y toda libertad de discernir entre lo bueno y lo malo, y ahí es que se condena a hacer lo malo. Porque se aplica la justicia de Dios en Génesis capítulo 3. Fueron destituidos de la gloria de Dios. Yo no estuve ahí, ni usted tampoco, porque eso pasó hace tantos años. Pero encontramos en la palabra que por el pecado de un hombre, que el pecado, Romanos 5, capítulo 12, habla claro y dice, hablando de Adán y Cristo, y dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Significa que aunque tú seas muy buena gente, aunque tú seas muy puntual, tú cumplas en tu casa, muy decente, la mancha del pecado adámico la tienes contigo. Existieron unos negadores en otras épocas que negaban la existencia del pecado adámico. Y una de esas corrientes que negaba el pecado adámico, el pecado original como se le conoce en teología, era la corriente pelagiana, que vino de Pelagio en el siglo IV. Pelagio, juntamente con sus seguidores, quien era un monje británico ascético, vivió entre el siglo IV y V después de Cristo y sufrió una dura persecución por parte de la iglesia tras enseñar la negación de la posteriormente hablando, la culpa del pecado adámico en cuanto a su posteridad. Decía Pelagio que no, que el hombre se podía salvar solamente con obrar de manera correcta y que el hombre no había heredado el pecado adámico, sino que el hombre se comportaba bien o mal de acuerdo a su contexto donde él se criaba. Por ejemplo, si usted se criaba en un lugar donde todo está bien, usted iba a salir bueno. Si se criaba en un lugar donde todo estaba mal, donde veía mucha promiscuidad, situaciones pecaminosas, entonces usted iba a ser malo. Pero que la maldad del hombre no era producto del pecado adámico, porque la justicia aplicada en Adán no alcanzó a los que vinieron después de Adán. Eso lo enseñaba Pelagio, quien fue declarado hereje, ¿ok? Fue declarado hereje por enseñar dichas prácticas, y a eso se le conoce como la corriente pelagiana, que presentaba
esos postulados. La gracia no era necesaria para salvar al hombre, sino que el hombre se salvaba de acuerdo a actuar de manera correcta, haciendo el bien, simplemente. Eso enseñaba Pelagio. Esas doctrinas fueron declaradas heréticas, rechazadas por los concilios, ¿ok? Y enfáticamente ellos negaban la existencia del pecado original, falta que habría afectado solo a Adán. Por lo tanto, la humanidad nacía libre de culpa, Incluso él decía que una de las funciones del bautismo era limpiar si quedaba algo del pecado adámico. El bautismo lo quitaba. Y esto le hacía quedar al hombre libre y sin sentido. Pero que entonces encontramos en las Sagradas Escrituras algo muy importante, como estuve leyendo en Romanos 5, capítulo 12, versículo 21, que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. ¿Cuándo? En Adán pecamos nosotros. Somos herederos del pecado adámico, comúnmente conocido como el pecado original. Entonces, Dios ve la humanidad perdida en sus delitos y pecados e idea un plan de salvación. Ese plan de salvación debemos entender que todo lo necesitamos, porque no es cierto que el hombre por simplemente obrar bien se va a salvar, porque no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces, nosotros necesitamos ser salvos porque hemos pecado. La Biblia declara que todos han pecado. Lea Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. No hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. Pero igual Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, pues todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero igual en primera Juan capítulo 1, versículo 8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si digo que no tengo pecado, me estoy engañando a mí mismo y estoy demostrando que la verdad no está en mí. En otras palabras, Pelagio se estaba engañando a sí mismo y estaba engañando a la gente que le rodeaba. Porque el pecado es rebelión contra Dios. Todos elegimos decididamente hacer cosas que están mal en un momento de la vida. El pecado no solo daña a quien lo tiene, sino que daña a otros, nos daña a nosotros y lo más importante, deshonra a Dios. Entonces, la Biblia también enseña que debido a que Dios es santo y justo, no puede permitir que el pecado quede impune. Entonces, el castigo por el pecado, ¿qué es? La muerte. Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor, a quienes se arrepienten. Y la separación, amados hermanos, eterna de Dios. El problema del pecado nos trajo separación de Dios. Porque el pecado nos separa de Dios. Encontramos en Apocalipsis 20, verso 1 al 15. Luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro. Dice claramente la palabra del Señor. Luego otro, que es el libro de la vida. Se abrió otro, que era el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que está escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos. La muerte y el infierno devolvieron los suyos,
y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba inscrito en el libro de la vida era arrojado en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque era pecador. Amado hermano, sin el plan de salvación de Dios, la muerte eterna es el destino de todos. El tormento eterno es el destino de aquellos que no tienen a Cristo. Por eso tú tienes que entender el plan de salvación y buscar de Dios y abrir tu corazón a Él. El plan de salvación de Dios, Dios mismo, es el único que puede proveer para nuestra salvación, la libertad. Tenemos que tener claro que somos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos debido a nuestro pecado y sus consecuencias. Dios se hizo un ser pecador en la persona de Jesucristo. Primera de Juan 1:1. Recordemos que dice que del principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Jesús vivió una vida sin pecado. Por eso 2 Corintios 5:21 nos dice, el que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, se hizo pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Igual, en Hebreos capítulo 4, versículo 15, nosotros encontramos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque él sin pecado. Amado hermano, se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto por nosotros. Amén. Y es importante que nosotros valoremos esto porque ha sido para darnos salvación y vida. Su muerte en la cruz del Calvario, la muerte de Cristo en la cruz, pagó completamente por los pecados de nosotros. Por eso es que la salvación ahora nosotros la vamos a obtener a través de Cristo. Primera de Juan 2:2 dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Su resurrección de entre los muertos demostró que su sacrificio era verdad y suficiente y que la salvación está ahora disponible para todo aquel que es pecador, no importando el pecado que haya cometido. Si vienes a Cristo, Cristo cambia ese pecado. Esa muerte que te persigue, Jesucristo la transforma en vida. Él hoy está dispuesto a darte vida, a darte salvación. El plan de salvación. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 31, encontramos una palabra que dice, cree en el Señor Jesús. Esto es un hombre que le preguntó al apóstol cómo ser salvo. Al apóstol Pablo. Yo no sé si usted se ha preguntado cómo ser salvo. Bueno, la respuesta de Pablo fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La manera de seguir el plan de salvación de Dios, Señor, es creer. No le compliquemos la vida a la gente ni al pecador, que el dueño de la iglesia, que fue Cristo, no se la complicó. Cuántas cosas yo oigo que le hemos agregado al plan de salvación. Cuántas cosas complicadas. Ignorando que Cristo no vino a complicarle a nadie, sino a salvar. Cree en el Señor Jesús, le dijo el apóstol Pablo a aquel hombre, lea Hechos 16, que le preguntó sobre cómo tenía que ser salvo. ¿Ese es el único requisito?
Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Qué tú tienes que hacer? Creer en Jesús. Y en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por tus obras, no por las obras, para que nadie se gloríe. Dios, amados hermanos, ha provisto para nuestra salvación por medio de Jesucristo. Todo, absolutamente todo lo que debemos hacer es recibir a Cristo, recibir la salvación por fe, confiando plenamente solo en Jesús como Salvador. Juan 14, verso 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. Nadie llega al Padre si no es a través de Cristo. Si tú no te abrazas de Cristo, tú no tienes salvación. Abrázate de Cristo, abrázate de Jesucristo, abraza al Señor un día como hoy, abre tu corazón y recibe el plan de salvación. Porque lamentablemente, si te abrazas de otras cosas que no es Jesucristo o de otra cosa que no es Jesús, entonces te estás conduciendo al derrotero. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, de hecho, en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual nosotros podamos ser salvos. Amado hermano, ese es el plan de salvación de Dios. No hay que complicarte la vida. Ese es el plan de salvación de Dios para la humanidad, para el mundo. Así de sencillo. Ese es el plan de salvación. Primero reconocer que tú eres pecador. Sí, pero no te pongas a mirar en lo que es pecado, matar, robar, que eso es el hombre que clasifica los pecados. Para Dios todos los pecados son iguales. Reconoce que eres pecador. Déjate de estarte creyendo bueno. Déjate de estarte creyendo perfecto o perfecta. Y cree en Jesucristo. Por eso en este día te invito y te pregunto, ¿estás listo para recibir a Cristo y el plan de salvación? Porque si estás listo para seguir el plan de salvación de Dios, pon tu fe en Jesús como tu Salvador. Cambia tu mentalidad de abrazar el pecado y rechazar a Dios. Cambia esa mentalidad por la de rechazar el pecado y abrazar a Jesucristo, abrazar a Dios a través de Jesucristo. Te invito en este momento a confiar plenamente en el sacrificio de Jesús como el pago perfecto y completo por tus pecados. Te invito en este momento a que confíes plenamente en el sacrificio de Jesús como el pago perfecto y completo por tus pecados, ni siquiera en tus buenas obras, sino en la obra de Cristo, ni siquiera en tu perfección, porque no lo somos, sino en la perfección de Jesucristo. Inmediatamente vas a recibir vida. No te complique, ven a Jesucristo, cree en Él, y lo demás el Señor se va a encargar de hacerlo de manera que tú ni cuenta te va a dar. Y quiero decirte que ningún pastor, ningún misionero, ningún evangelista, ni nadie, ni cambia a la gente. El que cambia a la gente se llama Jesucristo. Inmediatamente tú recibes el plan de salvación y tú reconoces que eres pecador y que necesitas de Dios y tú te entregas a Él. Entonces Dios, Él, a través de su Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, empieza a quitar de ti aquellas cosas que no son de su agrado. Pero es Él. No te lleve de esos que viven mirando a la gente y no se miran ellos. No te lleve de aquellos
religiosos que quieren hacer ellos que la gente cambien y no dejan que sea Dios que lo cambien, ignorando que usted tratando de cambiar usted a la gente, lo que hace es echarlo para afuera. Pero cuando usted deja que sea Jesucristo, el Espíritu Santo que haga su trabajo, Dios va limpiando, va sacando la mentira, va sacando el engaño, va sacando todas aquellas cosas que no son del agrado del Señor. De tal manera que la persona, las cosas malas que hacía antes, ya no las hace más. Y aquellas cosas que le gustaban ya no le gustan otras. Pero eso es Dios que va a ir trabajando. Y hago un llamado a los que ya tienen conocimiento de lo que yo estoy diciendo. Déjese de creer que usted le va a quitar cosas a la gente. Quien quita es Dios, es el Espíritu Santo. Usted encárguese de darle la palabra a la gente. Que la palabra cumple en el efecto por el cual son enviadas. Pero a veces andamos nosotros queriendo quitarle a la gente las cosas. Y no sabemos que lo que hacemos es más daño, porque en el plan de salvación Dios no necesita ayuda, porque Dios es perfecto y Dios es completo y es capaz de obrar conforme a lo que Él quiere. Tonto es aquel que crea que va a convencer Él a la gente de pecado. Quien convence a la gente de sus pecados es el Espíritu Santo. No usurpes las funciones del Espíritu Santo. No nos corresponde a nosotros quitarle nada a nadie. Es el Espíritu Santo que va tratando con la gente, quitando y poniendo, quitando y poniendo, quitando y poniendo. Pero es el Señor. Un día como hoy, el Señor te dice, acepta el plan de salvación, que no es nada complicado. Todo lo contrario, te simplifica tu vida. Un día como hoy, levántate y acepta a Jesús. Y hago este llamado. ¿Estás dispuesto o dispuesta a poner tu fe en Jesucristo? Él es el único que quita el pecado del mundo. Confía plenamente en el sacrificio de Jesús como el pago perfecto y completo por tus pecados. Y si haces esto, la palabra de Dios promete que tú serás salvo. Tus pecados serán perdonados, no importa cuán grandes sean. Y pasarás la eternidad o estarás, porque la eternidad no se pasa. Vivirás en la eternidad. No hay decisión más importante que poner tu fe en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador hoy. No hay una decisión más importante que poner tu fe en Jesucristo como tu único y Salvador hoy. Si haces esta decisión, si haces la decisión por Cristo, estoy seguro que Dios te bendecirá. Estoy seguro que verás cambios grandes en tu vida. Estoy seguro que Dios se va a glorificar. Y hago el llamado a aquellos que están fríos, que están descarriados. Vuélvete a Cristo. Vuélvete a Cristo un día como hoy, que Él te ofrece salvación. Vuélvete a Cristo un día como hoy, que Él te ofrece vida eterna. Vuélvete a Cristo, que te ofrece la paz diferente a como el mundo la da. Y yo no te voy a decir, como dicen algunos, no, tu decisión es tuya. Tu decisión es tuya cuando tú quieras. No, 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 tú no tienes ninguna decisión. Escucha la voz de Dios que te está hablando ahora y entrégate a Cristo. Escucha la voz de Dios que te está hablando en este momento y entrégate a Jesús, al verdadero pastor de pastores, al que rompe las cadenas, al que todo lo puede. Abre tu corazón y entrégate. Recibe el plan de salvación. Jesucristo no vino a complicarle la vida a nadie. Quienes la complican son los concilios, los hombres, interpretando cosas de la Biblia que no son.
Jesucristo te simplifica la vida. Abre tu corazón. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí para hablar buenas noticias, para libertar a los cautivos, para declarar a los presos apertura de la cárcel, para sanar las heridas. Oh, gloria al Señor. Un día como hoy, abre tu corazón. Te hago el llamado, mi amigo, mi hermano, te hago el llamado. Sí, aún tú que dices que eres cristiano, pero sabes que no, que estás descarriado en tu interior, tú sabes que no. Abre tu corazón, voy a orar contigo. En este día voy a orar contigo. Abre tu corazón y acepta el plan de salvación. Que no hay una cosa más bella que ese plan perfecto de vida. No hay una cosa más bella que el plan perfecto de vida eterna. Repite conmigo, Señor Jesús, en este momento abro a ti mi corazón. Te entrego mi alma. Creo que viniste para darme vida y salvación. Y te confieso, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Abro mi corazón un día como hoy, Señor, a ti. Abro mi corazón un día como hoy a ti y te entrego mi vida. Y te pido, Señor, que me ayudes, que guíes mis pasos a partir de este momento. Quiero ser guiado por ti. Gracias, Señor, por aceptarme como hijo un día como hoy. Gracias te doy con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.